Buenos días a todos. En nombre de Capital Financiero, deseo darle la bienvenida a este evento, a nuestro foro Reactivación de la Construcción y su Impacto Económico. Este foro les llega por cortesía de ERCO, de Tubotec S.A. y de Hanscore. Nosotros tenemos el patrocinio de ERCO, de Tubotec S.A. y de Hansgrohe para este evento en el que vamos a ocultar qué está ocurriendo con el sector construcción, uno de los más importantes de la economía del país. Y hay que decirlo, de este sector depende en gran medida el crecimiento económico a largo plazo. Hay que señalar que durante el primer trimestre del año, la construcción tuvo una caída de 35.1% con respecto al año anterior. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el año va a cerrar así. Hay que recordar que en el primer trimestre del año pasado, pues 2020, la situación era un poco distinta. La economía estaba abierta. Fue en marzo del año pasado cuando se tomaron las medidas de restricción de movilidad por la pandemia de coronavirus COVID-19 y pues evidentemente el primer semestre tenía un desempeño bastante positivo. Hay que ver qué va a ocurrir en el resto del año. Recordemos también que en el primer trimestre de este año hubo algunas restricciones a la movilidad y las personas se mantuvieron recluidas en sus casas, lo que afectó grandemente las posibilidades de un crecimiento mayor. Ahora, ¿por qué es tan importante la construcción? Porque cada dólar que se invierte en construcción es un dólar que se multiplica varias veces en la economía nacional, es un dólar que crece y que impacta a otros sectores como la industria, el comercio, el consumo de víveres. Hay que recordar también que el sector construcción es uno de los que tiene la mayor mano de obra del país, pero también que de una u otra forma genera en nuestro país un gran movimiento económico a nivel laboral, es decir, son los trabajadores mejor pagados, o uno de los sectores de trabajadores mejor pagados. Por tanto, cuando el sector construcción crece, el consumo crece y la economía crece. Pero yo no soy la persona más indicada para hablar de las proyecciones del sector y cuál es la situación. Creo que para eso hemos invitado hoy a Roger Durán, nuestro primer expositor, que es analista del Centro Nacional de Competitividad, un centro que se dedica a estudiar el desempeño de la economía y la forma como ésta se desenvuelve. Roger, bienvenido a Capital Financiero, a este foro de construcción y por supuesto queremos que nos ilustre sobre cuál es la coyuntura que está viviendo el sector construcción en este momento en Panamá. Muchas gracias, Hitler, por la invitación. Gracias a todos los participantes que nos están escuchando y a los otros panelistas. Bueno, voy a compartir mi presentación. Como ya me presentaron, soy economista del Centro Nacional de Competitividad y vamos a presentar cuáles son las perspectivas del sector construcción y el impacto en la economía. Denme un momento. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí se ve la pantalla, me imagino. Sí, ok. Excelente. Bueno, quiero comenzar primero mencionando cuál es el desempeño económico o cuál ha sido el desempeño económico de Panamá. Vemos cómo ha ido disminuyendo lo que es el crecimiento económico del país desde la última década prácticamente, aunque Panamá es o ha sido el país que más crece en la región latinoamericana. En promedio, antes de la pandemia, crecíamos alrededor de un 6% y lo que es Latinoamérica un 2%. Así que eso me gusta dejarlo claro porque Panamá tenía un buen desempeño económico. Cuando cae la pandemia, se dan efectos o deja relucir lo que es efectos estructurales o diferencias estructurales
como el tema de pobreza, el tema del empleo, y eso hace que el PIB o el desempeño económico caiga más que la región o que la región latinoamericana. Por eso que se ve en el 2020 una caída del 17.9%, y ya el primer trimestre vemos que caímos menos, pero ya se ven indicios de recuperación. También no podemos señalar que todo es malo, porque ya las proyecciones que se están haciendo para este año, para finales de este año, se ve que se esperan tasas de crecimiento alrededor del 10 y un 12%. Aquí tenemos las diferentes proyecciones de diferentes instituciones internacionales y nacionales, y todos están, se espera un repunte en la actividad, ¿no? También hay que dejar claro que, como lo dijo, lo mencionó Hitler también al inicio, que esta crisis tiene un origen en la oferta y en la demanda, o sea, por las dos vías se está siendo afectada la economía. Y esto, el confinamiento, ya sea parcial o total, se le hace más fuerte a lo que son todas estas actividades que dependen o son más físicas, como es la construcción. Y por eso que la construcción es una de las más afectadas. Aquí vamos a ver lo que ahora, la evolución del sector en sí. Vemos que el Producto Interno Bruto de la construcción es uno de los que más crecía años anteriores. Esto se ha ido disminuyendo por diferentes razones que vamos a ir explicando en el transcurso de la presentación, pero se puede ver cómo anteriormente crecía un 30% hasta el 2019, que casi creció muy mínimamente, y el 2020 tiene una caída abrupta, y en el primer trimestre todavía muestra signos negativos. Lastimosamente, es una de las actividades que menos creció en el primer trimestre, y es por lo que se mencionó, y mencionó Hitler, que hay muchas actividades todavía cerradas. Todavía hay provincias que han tenido su confinamiento, y todo esto no deja desempeñar la construcción como tal. Por otro lado, vemos la parte de la participación de la actividad en la economía. Vemos para los años más pujantes, o donde había sectores económicos o crecimiento económico a nivel nacional a 2 dígitos, la construcción también mantenía una participación alta. Incluso hasta 2019 su participación era muy alta, 16.2%, una parte importante de la economía. Como el tema de la pandemia, como ya bien se ha dicho, eso ha afectado sustancialmente en el desarrollo económico de dicha actividad, ¿no? Ahora bien, ya vimos esas partes, la parte del crecimiento, la parte de la participación en la economía. Ahora vamos a ver una parte sumamente importante, que es el aporte al crecimiento económico. Esto me gusta hacer la diferencia, porque no es lo mismo cuánto creció la actividad como tal, sino que cuánto aportó a ese crecimiento económico nacional el sector construcción. Y vemos que para los años 2013, para el año 2013, prácticamente el 44% del crecimiento se dio a través de la construcción. Así que es un sector, o es uno de los motores de crecimiento más importante de la actividad o de la matriz productiva. Esto se va viendo cómo va perdiendo fuerza o perdiendo la participación en el aporte, por muchas razones, porque se han ido concluyendo mega obras que se estaban dando en la década, como lo que es la ampliación del canal, la cinta costera 1, cinta costera 2, que lo podemos ver en la gráfica que está abajo, en la imagen que está abajo, que fue una imagen que tenemos un periodo de 2006 al 2015, porque fue una imagen que realizó la directora del centro para una presentación, y es como la parte o los hitos, los años donde se dio una mayor parte o megaproyectos importantes en conjunto, ¿no? Otro tema que podemos ver ahí, que en ese periodo que teníamos un crecimiento económico bien alto y que la construcción estaba aportando bastante a la economía, se estaba dando lo que era el boom inmobiliario, lo que era también
las inversiones en hoteles que se estuvieron dando en un periodo también dando esas inversiones, todo lo que es la línea 1 del metro, la línea 2, el principio de la línea 2, el tercer puente del canal. O sea, son mega obras que impactaban directamente en la economía que se estaban dando, ya sea por la parte pública y privada, ¿no? Y con eso, poniendo eso en contexto, vemos cómo se ha evolucionado la inversión en construcción. Es bastante, o se toma en cuenta que la inversión en el sector privado, en la parte privada, es mayor porque es la mayoría del aparato productivo, pero no deja de tener importancia o relevancia la inversión privada, pública. Y ahí se ve para los años donde se estaban dando los proyectos, los megaproyectos como la ampliación, el metro, la cinta costera, que tenía una participación bastante alta. Después disminuye y comienza a incrementarse de una manera significativa la inversión privada, y eso se va dando por el tema de las inversiones en los puertos, en la construcción de la mina, que también se dio en ese periodo, que sabemos que ese proyecto solo ronda alrededor de 6.000 millones de dólares. El tema de la construcción de plantas termoeléctricas y de gas, y diferentes inversiones. Entonces, todo eso hay que ponerlo en contexto, porque ahí se ve cómo toda esta inversión hace que la construcción llegara a esos números, y también cuando va disminuyendo esa inversión, va perdiendo lo que es la participación o el aporte. Hay que entender por qué está pasando eso. También eso se puede dar por el tema de costos, el tema de que la economía mundial también está bajando, el tema de la inversión extranjera también estuvo bajando. Entonces, todo eso es un conjunto y va relacionado con el contexto económico nacional. Ahora bien, también hay que ver la parte del empleo, porque solamente el sector construcción, vemos en términos económicos, como mencionó Hitler, es uno también de los que cada dólar que se invierte tiene un efecto multiplicador, ya sea por los que venden materiales, hasta por las personas que venden comida para los obreros. Todo eso es un conjunto que va multiplicándose a través de la economía y va permeando cada uno en todos los sectores. Va haciendo sus efectos multiplicadores en todo. Entonces, viendo el empleo ya en el mercado laboral, vemos que también, como se ha ido desacelerando la economía, se va acelerando o va creciendo lo que es el desempleo, porque van estrechamente relacionadas, ¿no? Y vemos cómo antes de la pandemia llegamos a tener en cifra de 7.1% de desempleo, alrededor de 150.000 desempleados, y cuando cae la pandemia se dispara ese dato. Quiero hacer la salvedad que en el 2020, el dato que está en celeste, esa es la información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, pero el CNC, al no contar con estadísticas para julio del año pasado, se hizo una proyección para estimar cuánto cerraría el 2020 el desempleo, y nos sale un cálculo de 20%. Así que hay una diferencia un poco de 2%, pero eso va relacionado con la estacionalidad, ya que la encuesta fue hecha en septiembre y nosotros proyectamos hasta final del 2020, ¿no? Vemos también que ha sido impactada el tema de la informalidad en general, y con la pandemia se acentúa 8% básicamente, creció, y poniéndonos en números de 52.8%. Ahora bien, ya vimos en la parte del mercado laboral, pero ahora hay que ver la evolución de los ocupados y de la participación del sector construcción. Esto es sumamente importante porque ya vimos lo general, ahora vamos por el sector, y el sector, donde había mayor crecimiento en la construcción, representaba el 11.6% del mercado laboral, o sea, de los ocupados. Así que ocupa o emplea a una cantidad significativa, y eso
ha ido disminuyendo por la desaceleración económica, y para el tema de la pandemia se agudiza un poco, se agudiza más el tema de la ocupación y se pierden, en esos 7 años se perdió 57.362 empleos en la construcción solamente, que equivale a una reducción de alrededor de 30%. Si vemos el último año, la construcción fue la tercera actividad que más perdió empleo. Hablamos de 34.148 empleados que salieron del sector. Y ya antes de terminar, esta filmina, la cifra que alcanzamos para el 2020, en términos generales, nos hizo retrasar básicamente 30 años en materia de mercado laboral. Tasas que no se veían para los años 89, 90, que era para el tiempo de la invasión, que había problemas políticos agudos, ¿no? Ahora bien, vimos todo, la parte económica, la parte de la inversión, y vemos la parte del empleo. Ahora, el conjunto de eso nos lleva a esta gráfica, que es una gráfica que nosotros calculamos en el centro, que es la contribución de los factores al crecimiento del PIB. Y eso lo vamos desagregando en 3 componentes, o en 3 factores. El empleo, el capital, que es la inversión, que ya hablamos de la inversión, y la productividad, que es la eficiencia de estos 2 factores. Entonces podemos ver, y con la suma de esos 3 factores nos da el crecimiento económico de cada año. Y podemos ver, por ejemplo, que para 2007 el crecimiento fue sumamente alto, casi el 12%, de 2 dígitos, y todo esto se da en mayor proporción con la productividad. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque para allá donde tenemos que apuntar para la recuperación económica, y esto se da cuando las inversiones inversiones y el empleo se dan de una manera eficiente. Por eso que, aunque se ha dado inversiones a mayor proporción en los siguientes años, si se va viendo la evolución, vemos que el factor productivo se va a ir reduciendo hasta llegar a datos negativos de producción, como son el 2018 y 2019, que la productividad estaba en menos 2.3 y menos 1.3. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque se esté dando inversiones con mayor fuerza, tiene que haber una eficiencia, ya sea en el sector construcción, ya sea en las otras actividades, para que el crecimiento económico sea sostenible y se mantenga en el tiempo. Y esto se logra con el mejoramiento de la productividad, que es la eficiencia, como ya expliqué, del empleo y el capital humano. Toda esta disminución se dio porque hubo una caída, como pueden ver en la inversión, en la acumulación de capital físico, y a su vez el factor empleo, el insumo de trabajo, que es lo mismo, se vio afectado porque hubo una baja escolaridad, bajó lo que es la calidad de la educación, y la formación no fue adecuada para los sectores que estaban creciendo, que se necesitaban, y todo esto disminuyó lo que es la productividad, ¿no? Vamos ahora con los cuellos de botella en términos de tramitología. Muchos conocerán el Doing Business, que es el índice de hacer negocio del Banco Mundial, y uno de los factores que ellos tienen o que miden es el manejo de permisos de construcción. ¿Por qué quise traer esta filmina? Porque sin un permiso de construcción no se puede desarrollar el sector de construcción, no se puede hacer una construcción. Y nosotros hemos ido perdiendo competitividad en ese tema. En 2015 estábamos en la posición 63 y pasamos a la posición 100 en el 2020. O sea, perdimos 37 posiciones. 37 posiciones. Y cuando hacemos la comparativa o la comparación con países relacionados a Panamá, parecidos a Panamá, por decir Singapur, que es uno de los primeros, Chile, que es el mejor de la región, nuestros vecinos, Costa Rica y Colombia, y las regiones más importantes. Y vemos que Panamá está de último con estos países.
la posición número 100 de 189 países. O sea, estamos bien retrasados en esa parte. Y cuando vemos y analizamos y desagregamos este índice, vemos que uno de los temas es los procedimientos para obtener un permiso de construcción. Estamos hablando de 18 trámites, 18 pasos para obtener ese permiso. Tiempos de días para obtener el permiso, 105 días. O sea, estamos hablando de más de 3 meses. El costo con relación al valor de la construcción, 2.5, y el índice de control de calidad de la construcción estamos en 9 de 15. O sea, y si nos comparamos con Singapur o con Chile, básicamente la diferencia es bastante grande. 9 en Singapur, 9 trámites, 35 días, 13 la calidad, 3.3 el costo. O sea, si queremos ser competitivos y recuperar la competitividad general y del sector construcción, tenemos que mejorar esta parte, la parte burocrática. Y por eso, ya de que vimos todas las actividades o los indicadores anteriores, vemos ahora los desafíos. Hay que mantener la competitividad del sector, el tema de la terminología, el tema de la mano de obra, mantener la infraestructura actualizada, tema de los puertos, aeropuertos, carreteras, todo esto, puentes, que si se tengan que ampliar o se tengan que mejorar, que esté actualizado o oportunamente. El tema de la simplificación de trámites, que es muy importante, lo que acabamos de ver de la burocracia, la coordinación intergubernamental, que es para ese permiso de trabajo, de construcción, disculpen, a cuántas instituciones tengo que ir, qué tanto tengo que hacer, todo eso se tiene que simplificar para poder ser competitivo. El tema de recursos humanos, que ya lo mencioné, cómo podemos mejorar y cómo podemos alinear esa oferta y demanda del mercado laboral, aumentar la productividad. Es muy importante porque la productividad, como mencioné anteriormente, la productividad es lo que nos puede hacer crecer sin sin límites, porque la acumulación físico de capital o de empleo tiene un límite, ¿no? Eficiencia y eficacia en la inversión pública. Hay que mejorar eso, que la inversión no se atrase, no incurra en sobrecosto, que sea de una manera eficiente, que tengan precios competitivos. Inversión pública en infraestructura productiva, como ya hablé, tema de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, que se hagan de manera oportuna y que se invierta en lo que se necesita en el momento o lo que se espera, se espera que se necesite. El tema de los análisis de rentabilidad social de los proyectos de inversión, sumamente importante. Sí se hacen, muchos de estos análisis se hacen, pero hay proyectos, aunque sean muy pequeños, se tiene que ver en la rentabilidad del proyecto. Se conoce proyectos como la ampliación del canal, se sabe cuánto fue la rentabilidad social o cuánto era la rentabilidad social, cuánto era la rentabilidad en educación. Ese tipo de información es sumamente relevante. Países como Chile tienen eso como regla y lo hacen hasta la mínima inversión. Retomar el crecimiento del sector y recuperar los empleos perdidos. Todo esto es los desafíos que tenemos en relación al sector construcción. Para ir terminando, porque sé que el tiempo es limitado, ahora bien, tenemos lo que son las expectativas del sector construcción. Si se hace la reactivación de inversión pública que se está planificando y los compañeros o el otro panelista que vaya a hablar con el tema del sector público nos puede dar mayor detalle. El tema de la reactivación de inversión es sumamente importante. Esto ya se habla de la línea 3 del metro, el túnel por el Puente de las Américas y otros proyectos. El tema del programa de asociación pública-privada,
los programas de mantenimientos viales, que eso también va a hacer que nos genere empleo y haya mayor consumo, y el tema de la ley de interés preferencial y el leasing inmobiliario que fue modificado para este tiempo. Todos estos componentes nos da como resultado la reactivación económica. Así que esta es la parte que el sector o por medio del sector puede hacerlo para la reactivación económica, y esto nos da como resultado la generación de empleo. Esto nos va a hacer incrementar el consumo, ya sea por el empleo y también por las empresas, reactivándose, mejora la productividad y también lograr disminuir el inventario inmobiliario, que esa es la parte de la ley de interés preferencial y ley sin inmobiliario, porque de una u otra manera, al aumentar el consumo y a mejorar la ley de interés, las personas pueden adquirir su vivienda de una manera más asequible, ¿no? Bueno, eso sería lo que quería presentar hoy, y como mensaje final, pienso que el tema de la inversión pública es fundamental en estos primeros meses y después para que se vaya reactivando lo que es la inversión privada para el tema, en temas de construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roger. La verdad que es muy interesante tu presentación. Sin embargo, creo que el tema de construcción va mucho más allá, y esto es algo que tenemos que entender. En el mundo de hoy, el tema de la construcción no solo son números y cifras, no solo son empleos e inversión, hay un componente ambiental que está creciendo en la ecuación de la construcción, y por eso tenemos hoy con nosotros a Juan Camilo Ramírez, que es el Country Manager de Panamá de la empresa ERCO. La empresa ERCO, que se dedica a ayudar a las constructoras y a los dueños de edificios y edificaciones residenciales y comerciales a mitigar ese impacto ambiental que tienen las construcciones. ¿Cómo? Generando energía. Buenas tardes, Juan Camilo, bienvenido. La audiencia es tuya para que nos expongas cómo nos ayuda ERCO a mitigar los impactos y reducir, digamos, los efectos del ser humano en el clima, y esto que hemos denominado cambio climático. Hemos visto inundaciones en China, inundaciones en Europa, calores insoportables en Estados Unidos y Canadá, con muchas personas que han fallecido, y todos estos cambios se pueden vincular a la actividad humana, pero todo esto se puede mitigar y todo esto se puede enfrentar. Bienvenido, Juan Carlos, adelante. Juan Camilo, perdón, adelante. Hitler, un gusto pues compartir con los demás panelistas y tener este espacio pues de cara a quienes nos están escuchando y compartir un poquito ese tema que hablabas, una parte del sector ambiental y otra muy importante del sector tecnológico, desde hacia dónde vamos con el tema de la tecnología y qué podemos lograr hoy en día, no solo directamente a través de la energía solar, sino de la interconexión o de redes un poco más inteligentes, no solo para Panamá, sino a nivel mundial y acotado un poquito más en el sector Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, voy a compartir por acá la presentación y me indican entonces cuando ya la estén viendo. ¿Listo? Adelante. Perfecto. Perfecto. Entonces, voy a comenzar un poquito contándoles quiénes somos nosotros, porque, digamos, en este momento tenemos parte de conocimiento o hemos adquirido gran conocimiento en temas de energía solar, de recursos distribuidos, que vamos a hablar un poquito más adelante del tema, y que hemos podido lograr nosotros desde ERCO con la ejecución de diferentes proyectos, no solo en Panamá, sino en Colombia y en Estados Unidos. ERCO es una empresa que nació en Colombia. Ya tenemos más de 10 años trabajando específicamente con temas de energía solar, pero ERCO hoy en día no es solamente una empresa que ejecuta proyectos de energía solar. ERCO hoy en día es una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con recursos distribuidos. Entre ellos está todo el sector de movilidad eléctrica, está el sector de almacenamiento de energía, están en la implementación de nuevas tecnologías en cuanto a desarrollos digitales para
la gestión de los recursos distribuidos y de las nuevas tecnologías que se van implementando, que van a ir llegando a medida que ingresen este tipo de sistemas, pues digamos, a la economía tradicional. Pasemos. Perfecto. ERCO es entonces una empresa que le apunta a descentralizar, digitalizar y descarbonizar todo el sector de la electricidad. Es decir, nosotros lo hacemos a través de la energía solar, pero lo podemos hacer a través de otras tecnologías o de otro tipo de implementaciones que nos permitan apuntarle a esos objetivos principales con los cuales, digamos, estamos operando hoy en día. ERCO entonces, como les contaba inicialmente, es una empresa que nace en Colombia, posteriormente abre su segunda sede en Panamá y actualmente estamos operando en Texas, específicamente con una sede en San Antonio. Somos una empresa que tiene interno más de 3 desarrollos tecnológicos apuntando a mejorar el servicio y apuntando a hacer mucho más inclusivo todo el tema de la energía solar y todo el tema de los recursos distribuidos. Actualmente somos más de 120 colaboradores distribuidos en los 3 países y generando alrededor de unos 60 empleos indirectos con este tipo pues, de proyectos. Actualmente son más de 1.600 proyectos ejecutados a nivel internacional, tanto en proyectos de energía solar como proyectos de movilidad eléctrica y almacenamiento de energía. Y eso digamos que nos ha permitido tener a la fecha pues un conocimiento bastante amplio en qué hay actualmente con el sector y qué viene para este tipo de tecnologías, tanto para Panamá como para Latinoamérica pues, y gran parte de Sudamérica. Perfecto. Digamos que el objetivo de la presentación en este caso es dividirlo en 3 factores principales o en 3 componentes principales. Lo primero es hablar un poquito de la composición del mercado hoy en día en Panamá, del mercado eléctrico principalmente. Cómo se compone, entender un poquito cómo está dado y por qué nos vemos beneficiados directamente en Panamá al implementar proyectos de energía solar o proyectos de recursos distribuidos. Posterior a eso, qué beneficios o qué tenemos hoy en día en Panamá. Y posterior, pues ya entonces hablaríamos un poquito de qué es lo que se viene para el tema de energías limpias en Panamá. ¿Listo? Iniciamos entonces con el mercado de la energía en Panamá. Ahí es importante tener en cuenta que en Panamá la comercialización de la energía actualmente está centralizada en 3 empresas, EDEMET, EDECHI y ENSA. Esas 3 empresas son las que actualmente conocemos todos como la distribuidora, pero al interior de ellos pues también tienen el tema de la comercialización. Lo cual hace que el mercado en este momento, principalmente el mercado no regulado, no tenga alternativas pues para seleccionar su comercializador o la empresa a la cual le va a comprar directamente la energía. Aquí es un poquito entonces de los 4 componentes que en Panamá se ve reducido a 3 componentes o a 3 actores principales dentro de todo el mercado de la energía. Es importante entender entonces que dentro de la energía o en ese proceso de llevar la energía desde la fuente de generación hasta el momento en que lo consumimos en cada una de nuestras viviendas, al interior de las empresas, existen 3 actores principales para el caso de Panamá, 4 procesos por lo general dados para toda Latinoamérica. Tenemos un proceso de generación. Este proceso de generación en Panamá está dado por diferentes fuentes, está dado por fuentes eólicas, como es el caso del parque eólico que tenemos en Penonomé, está dado también por fuentes como energía solar, está dado por fuentes hidráulicas de paso y de embalse, y está dado por fuentes, digámoslo, con un poco más de impacto ambiental en su operación, como lo son pues, las fuentes de gases o de generación termoeléctrica. ¿Listo? Ahí para que nos hagamos una idea, algunas de las empresas que participan de este proceso de generación son AES, ACP, Enel, Celsia, Interenergy y diferentes actores que ingresan a Panamá netamente para ser generadores de energía. Posterior a eso, los generadores de energía entregan esta energía generada a ETESA. ETESA a hoy es la única empresa que puede realizar la transmisión de la energía a lo largo de Panamá y llegar pues con toda la energía en alta tensión a las diferentes ciudades principales de Panamá y a los diferentes centros donde las distribuidoras
ya bajan la tensión y se encargan de realizar tanto la distribución en baja tensión al interior de las ciudades principales, de los diferentes municipios que tenemos en Panamá, y de realizar la gestión de comercialización de energía, aquí entendiéndolo para un sector regulado. Listo. Es importante entender esta parte de que en Panamá esa acción de distribución y comercialización está centralizada en estas tres empresas, EDH, EDEMET y ENSA, porque son ellos quienes se van a encargar de entregar la energía al usuario final y de realizar del recaudo por todos los otros procesos que se vinieron dando hacia atrás. Listo. Aquí es importante y digamos, lo enfocamos un poquito más al sector inmobiliario o al sector residencial, que muchas veces en Panamá nos encontramos con muchas dudas sobre cómo funciona ese tema tarifario, porque yo en un mes en particular pago una tarifa y al mes siguiente puedo pagar una tarifa completamente diferente. Y resulta que en Panamá tenemos diferentes tarifas según nuestros rangos de consumo y adicional a eso tenemos diferentes tarifas o diferentes valores según la distribuidora con la cual estemos adquiriendo la energía. Distribuidoras, que ya lo hablamos antes, EDEMET, ENSA, EDECHI, que para el caso de EDEMET y EDECHI están bajo la marca Naturgy, tienen diferentes valores según la distribuidora. Aquí hay que entender entonces que para Panamá, o para el sector principalmente residencial en Panamá, disminuir la cantidad de consumos que se tienen en este momento o que una casa en promedio puede tener en este momento, lo va a ver directamente reflejado en la tarifa. Uno, porque va a dejar de consumir energía que genera en su propia vivienda o que puede generar y aprovecharla inmediatamente. Quiere decir que en ningún momento pasa por Naturgy o por ENSA, pero que nos permite también disminuir a tarifas un poco más reducidas. Es decir, podemos bajar de tarifas en BTS3 o en otros tipos de de consumos de energía y que nos deje ahorrar un poco más. Tenemos entonces que en las tarifas BTS1 están contempladas entre 0 a 300 kilovatios hora mes. Hablamos que las tarifas baja tensión 2, baja tensión simple 2, están de 301 kilovatios a 750, y las tarifas en baja tensión simple 3 son tarifas para consumos cuando superamos los 750 kilovatios hora mes, es decir, de 751 en adelante. Vamos a ver reflejado entonces para estos rangos de consumos diferentes tarifas, donde evidentemente si tienes un mayor consumo digamos en tu vivienda, vas a verte pues un poco más afectado en cuanto a la tarifa que te van a cobrar. Si estás en unos rangos inferiores, te van a estar cobrando alrededor de 14 centavos por cada kilovatio hora. Si ya te pasas a un rango medio entre los 300 y 750, hablamos de 19 centavos. Y si superamos los 750 kilovatios hora mes, que en Panamá es relativamente fácil superar esos consumos, sobre todo en viviendas donde tenemos aires acondicionados, donde tenemos piscinas, donde tenemos diferentes elementos que son de alto consumo, es supremamente fácil superar esos 750. Entonces ya la tarifa acá es un poco más alta, es de alrededor de 22 centavos de dólar por cada kilovatio hora. Pero llevándonos eso, digamos, a valores un poco más claros para cada uno. Entonces estamos hablando que si estás en el primer rango, probablemente tenés un consumo entre 2.7 dólares y 44.81 dólares mensuales. Si ya nos vamos a un rango medio, puedes estar pagando entre 58.57 dólares mensuales a 145 dólares. Y ya cuando nos pasamos a la tarifa más alta, que es el consumo superior a los 750 kilovatios hora mes, ya estamos hablando de que nuestra factura puede estar llegando de 171 dólares en adelante. Eso quiere decir que de ahí en adelante no vamos a tener límite en cuanto a los consumos de energía. Y ahí es donde se empiezan a presentar digamos, esos desbalances o esas diferencias tan altas entre un mes y otro, entre un mes en el cual nosotros no estuvimos en la vivienda, digamos, casos cuando hay viviendas en la playa o viviendas que son de recreo,
y luego pasamos a evitar la que se dio mucho durante la pandemia y llegan estos incrementos tan altos de energía. Esto para entender un poquito el tema tarifario en Panamá, que es un tema, sabemos, un poco complejo de entender, pero que es supremamente relevante a la hora de ir y pagar nuestra factura de energía. Hablemos entonces ahora sí un poquito del tema de los beneficios. En Panamá y Latinoamérica, el usuario promedio de energía no cuenta con acceso de fuentes renovables no convencionales. Cuando hablamos de fuentes renovables no convencionales, estamos hablando de energía generada a través de eólica, energía generada a través de solar o de otros tipos de fuentes de generación que, digamos, son diferentes a las hidroeléctricas o son diferentes a la generación pues, a través del tema térmico. Pero Panamá desde el año 2013, a través de la Ley 37, ha venido iniciando esa carrera para incentivar el uso de energías no convencionales y que sean favorables para el tema de implementación de este tipo de recursos en Panamá, atendiendo también con el tema de los ODS, del cual Panamá está participando y le está apuntando con este pacto pues, que fue realizado de manera internacional. Hablemos entonces un poquito de los beneficios en el tema solar en Panamá. Iniciemos por los beneficios para el sector constructor o para quienes desarrollan proyectos y quienes son constructores en Panamá. Lo primero es entenderlo desde estos activos o desde la disminución en los costos operativos para activos que son difíciles de transferir. ¿A qué nos referimos con esto? En Panamá actualmente, y ha sido un caso que hemos visto con frecuencia, el tema de las plantas de tratamiento de agua, tanto residual como plantas de tratamiento para agua potable, es un tema que ha sido un dolor de cabeza o que ha sido difícil de transferir a las entidades estatales o a las entidades públicas como lo es el IDAN, porque debemos durante todo el proceso constructivo estar a cargo como constructores, estar a cargo de la operación de estas plantas y de los costos que implica la operación de estas plantas. Procesos constructivos que si lo llevamos al caso de una barriada completa puede estar dada en 7 años, en 8 años de operación, que si desde el principio nosotros podemos contemplar este tipo de tecnología o fuentes alternativas que nos permitan tener tanto un ahorro en la operación de esos 7 años de la planta y que posterior a eso ya sea un proyecto para 25 años, que es la vida útil mínima de los proyectos solares, en los cuales yo le voy a poder, digámoslo así, garantizar, sea que se lo entregue a una comunidad o sea que se lo entregue al IDAN, un costo mucho más bajo de operación en el futuro. Eso probablemente nos permita disminuir todo el tema de trámites y todo el tema de inconvenientes que se tienen a la hora de entregar este tipo de plantas a las entidades estatales, tanto por el costo operativo como por los beneficios pues, que se tienen en cuanto al impacto ambiental. Ahora, en cuanto a temas de mercadeo y temas comerciales para las diferentes constructoras, es importante entender que hoy en día tenemos un público que es un poco más consciente del tema ambiental, que tiene un poco mejor claro o tiene mejor claro el tema ambiental y su impacto que está dejando, y por lo cual parte de la decisión en cuanto a un producto o a otro puede estar influenciado por el tema de ser un actor activo en cuanto al tema de beneficios pues, para el medio ambiente. Aquí y hemos tenido la experiencia no solo en Panamá, sino también en Colombia con diferentes constructoras en las cuales se lanzan productos directamente atendiendo el tema ambiental y en el cual, si desde la construcción inicial nosotros contemplamos temas de energía solar, por ejemplo, temas de movilidad eléctrica, tanto para viviendas unifamiliares como para propiedades horizontales o edificios, digamos que podemos tener cierta ventaja o podemos tener ciertos beneficios en cuanto al cliente final, en poderle decir, venga, sea un actor activo a través de su proyecto y a través del proyecto que me estás comprando como constructor, en el cual yo puedo garantizarte una cantidad de energía mensual, o si es una propiedad horizontal, yo puedo entregarte ciertos beneficios a través de la cuota de administración, pues que en muchos casos lo vemos bastante complejo. Y por último, el tema de contemplar desde el diseño inicial este tipo de proyectos. Eso quiere decir que a hoy estamos viviendo una realidad en Panamá, pero cuando nosotros iniciamos con la fase de un diseño o con la fase
estructuración de un proyecto de construcción nuevo, bien sea en el sector inmobiliario o en diferentes sectores, nosotros tenemos que contemplar qué viene en los siguientes años, en el proceso de construcción, en los próximos 3 años, en los próximos 6 años. Entonces, desde el principio, y acá es algo que nosotros hacemos mucho desde ERCO, y es apoyar ese proceso de estructuración del proyecto, de contarles un poquito qué es lo que viene, qué contemplar desde el principio para que una implementación de temas de energía solar o movilidad eléctrica a futuro no sea un dolor de cabeza y no haya que hacer una reestructuración completa del proyecto, sino que desde el principio lo tengamos claro y ustedes puedan entonces iniciar todo ese proceso de venta, ustedes como constructores, orientado también al tema de energías alternativas. ¿Listo? Ahora vámonos en cuanto a los beneficios, en cuanto a la adquisición que se tienen hoy en día en Panamá. En Panamá, desde el 2013, como lo contaba ahorita iniciando, se firmó la Ley 37, en la cual hay una exención del ITBMS para los equipos principales en este tipo de proyectos. Exención en el ITBMS para paneles y para inversores, que son los equipos principales pues, con los cuales debemos contar para la ejecución de este tipo de proyectos. El acceso a créditos verdes o a formas de financiación, un caso muy puntual puede ser el tema del leasing desde el sector bancario, en el cual la banca en algunos o en la mayoría de los casos tiene destinados recursos netamente para proyectos de eficiencia energética y para proyectos que le apuntan a la sostenibilidad. Entonces, ya vamos viendo que en los diferentes sectores que involucran la construcción, vamos encontrando acercamientos al tema de energía solar o facilidades no solo a la energía solar, sino a la eficiencia energética en diferentes sectores y en diferentes países de Latinoamérica. Hay que tener en cuenta también que estos, pues, al aplicar a ese tipo de créditos verdes o ese tipo de leasing o de otros métodos de financiación, podemos aplicar también a descuentos en renta según el tipo de crédito que adquiramos. Eso nos va a permitir entonces ser muchísimo más eficientes en cuanto a la adquisición y a la presupuestación pues, de todo el proyecto como tal. Disculpan, me muevo aquí 2 segunditos. Perfecto. Hablemos ahora sí de cara al usuario final, al cliente final en el sector de la construcción. Y tenemos en este caso 2 tipos de usuarios principales. Hablándolo netamente del tema residencial. Un primer beneficiado son aquellos que tienen una vivienda en la cual directamente sobre la cubierta se puede realizar la instalación del proyecto, donde directamente a través de su factura va a ver reflejados los beneficios. Quiere decir que a través del sistema de energía solar o a través de eficiencia energética va a lograr disminuir los consumos y los va a ver directamente reflejados en la factura. Pero para proyectos en PHs o en edificios donde definitivamente no tenemos una cubierta en la cual realizar una instalación de energía solar, podemos obtener ahorros a través de las zonas comunes. Eso quiere decir que si desde el principio nosotros contemplamos en la ejecución de un proyecto, de un PH, de un edificio, energía solar, donde se beneficien los consumos de las zonas comunes, podemos lograr entonces una disminución en la cuota de administración, lo cual nos va a permitir posicionarnos o ser mucho más competitivos en el sector, ofreciendo cuotas de administración estimadas un poco más bajas que las que puede ofrecer el mercado, precisamente porque estamos garantizándole a la administración una disminución en su costo de operación mensual a través de la energía. Listo. Entonces son 2 beneficios bastante interesantes adicional al tema de participar pues con todo el proceso de energía solar y con todo el proceso medioambiental que le podemos garantizar a nuestros clientes o que le podemos dar digamos, un valor agregado ahí en ese aspecto. Por último, entonces, sí me gustaría contarles un poquito del tema del futuro de las energías limpias, de qué se puede lograr con el tema de descentralización de los recursos y qué podemos obtener en los próximos años. Y no estamos hablando de un periodo de 15 a 20 años, sino probablemente un periodo más cercano, como lo son unos 7, 8, 10 años, para la implementación de este tipo de recursos masivo, a pesar de que hoy en día nosotros desde ERCO y diferentes empresas a nivel mundial ya lo estamos implementando en diferentes países. Hay algo muy importante para entender con esto y es que el mayor avance que se ha tenido hoy en temas energéticos
es digitalizar la energía a través de medición inteligente. Eso lo que nos permite es que podamos generar unas grandes oportunidades en cuanto al uso de los datos que recaudamos con esos medidores inteligentes y cómo permitimos que el usuario final sea un usuario más participativo. ¿Eso qué quiere decir? Al día de hoy, yo el único momento en el que me doy cuenta si voy a tener o si tengo mayores consumos es cuando me llega la factura de energía. Eso quiere decir unos 5 o 6 días después de que me finalizó mi periodo mi periodo mensual en el cual realicé esos consumos. O sea que estoy tomándome alrededor de un mes y una semana para darme cuenta y haber podido tomar una decisión clave, bien sea en mi residencia, microempresa o empresas a gran escala, que puede ser, digamos, realmente un impacto bastante fuerte en los costos operativos nuevamente de mi vivienda, empresa o gran empresa. Entonces aquí hablamos un poquito de la gestión de los recursos distribuidos de la energía. En inglés, pues, por sus siglas, los DER. Y hablamos entonces de que a hoy ERCO logra en Colombia y en Estados Unidos, próximamente en Panamá, esperamos estarlo realizando para el primer semestre del 2022, podemos lograr entonces a través de medición inteligente realizar actualización a través de dispositivos móviles o a través de tu computador, poder realizar actualizaciones de consumos energéticos cada 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al interior de mi vivienda instalo un aire acondicionado nuevo o dejo un aire acondicionado prendido cuando voy a salir de la vivienda, yo en los próximos 5 minutos voy a ver reflejado en mi dispositivo móvil, en mi computador, efectivamente ese consumo. Es decir, si yo estoy incluso por fuera de la vivienda, yo me puedo dar cuenta si tengo consumos atípicos al interior de mi vivienda y ver mi comportamiento, digámoslo, casi en tiempo real con un desfase de 5 minutos aproximadamente. Basados en estos datos, entonces nosotros nos permitimos en este momento entregar notificaciones inteligentes, notificaciones en las cuales nuestros sistemas van aprendiendo de tus consumos, de tu historial de consumos, de tus hábitos de consumos, y en los cuales empieza a perfilar cada una de esas familias o de esos usuarios finales y empieza a adaptarse a sus comportamientos y empieza a detectar qué sí son comportamientos habituales, cuáles no, y a través de estos empieza a generar notificaciones inteligentes. Ejemplo, cuando tenemos consumos atípicos, si en la noche nosotros no tenemos un consumo alto de energía y por alguna razón en un día en particular lo tenemos, vamos a poderlo saber con tiempo y subsanar este tema, si no es voluntario, subsanarlo de una forma casi inmediata. Y adicional a eso, a hoy nos permitimos también poder desagregar los diferentes elementos que tenemos dentro de la vivienda. Hablamos de desagregar, es de poder conocer cuál es la huella energética que deja nuestra nevera, que dejan nuestros aires acondicionados, televisores, y que a través de inteligencia artificial el sistema vaya aprendiendo cuál es cada uno de esos componentes y te pueda dar datos supremamente interesantes, como si efectivamente el cambio en un equipo que tú hiciste al interior de tu vivienda, cambiaste la nevera porque ibas a comprar una más eficiente, efectivamente estamos lográndolo, o te puede dar recomendaciones en que venga, la huella que usted tiene en este momento energética con los aires acondicionados no es la más eficiente respecto al mercado. Te recomendamos obtener eficiencias en este aspecto en particular. Esto lo podemos lograr a hoy, es lo que buscamos entrar a Panamá en el año 2022 o empezar a traer un poco de esta tecnología a Panamá en el año 2022, que actualmente ya se encuentra totalmente operativa en Colombia y en Estados Unidos. Adicional a eso, y en diferentes mercados, pues podemos lograr eficiencias en la energía según la conducta de cada una de esas familias o la conducta de cada una de las viviendas, donde se van haciendo recomendaciones y donde te permite ser mucho más eficiente en tus consumos energéticos. Hoy en Panamá, por lo que hablábamos anteriormente, la comercialización está centralizada para clientes regulados, está centralizada en las tres distribuidoras principales, EDECHI, EDEMET y ENSA. Pero en diferentes mercados de Latinoamérica el factor comercialización está desagregado. Eso nos permite tener un tema de energía transactiva y de poder yo directamente desde mi casa venderle energía a mi vecino o venderle energía a otro actor del mercado,
con mis excedentes de energía, por ejemplo, solar. Puede ser, o yo decidir qué tipo de energía se puede comprar. Hoy en Panamá esto no se puede lograr, más desde un tema regulatorio. Desde ERCO nos hemos vuelto bastante fuertes en el trabajo de las redes inteligentes o los smart grids que se han venido trabajando a nivel mundial a través de los recursos distribuidos de energía, a través de la demanda bajo respuesta y a través de la gestión pues basados también en la demanda. Algo muy importante con el tema de la gestión de los recursos distribuidos es todo el tema de movilidad eléctrica. Si efectivamente la infraestructura eléctrica que tenemos hoy en Panamá y la infraestructura eléctrica que tenemos en nuestras viviendas realmente soporta lo que viene en cuanto a movilidad eléctrica, lo que viene en cuanto a descarbonizar digamos, esa operación diaria de nosotros, pues, los seres humanos, a través de la movilidad, a través de diferentes elementos, y si efectivamente soportamos esa carga. Pero entonces ahí entra un tema bastante interesante y es no tener que hacer un cambio en toda la infraestructura, sino aprender a gestionarla de la forma más eficiente, y es en lo que nosotros desde ERCO nos hemos enfocado bastante bien, y desde el grupo ERCO con sus diferentes empresas ha venido trabajando bastante fuerte el tema. Por último, y esto es más una invitación ya para cerrar, lo que hablábamos del tema para Panamá en cuanto a conocer mis consumos, a desagregar mis consumos, a tener notificaciones inteligentes en mi vivienda, en mi empresa, es algo que durante este primer semestre, durante este último semestre del 2021 vamos a comenzar a probar en Panamá. Y ahí los invitamos entonces, si quieren participar de este proceso, no garantizamos que podamos atenderlos a todos, pero quienes quieran participar de este proceso de evaluación se puedan poner en contacto con nosotros a través de un correo, y si quieren empezar a probarlo pues este primer semestre, para que en el 2022 podamos lograr, digamos, entrar con esta tecnología de forma masiva a Panamá. Bienvenidos pues, y con el mayor de los gustos podemos involucrarlos en el proceso. Con este proyecto, pues básicamente lo que tenemos es detecciones atípicas de los consumos dentro de la vivienda, poder optimizar a través, para los proyectos que tenemos energía solar, poder optimizar esa generación con mis sistemas, y tener esas notificaciones inteligentes que me permitan ser mucho más eficientes. Adicional a eso, poder presupuestar el consumo. Si yo voy a la mitad del mes, poder saber si efectivamente voy a pagar una tarifa o voy a pagar otra tarifa más costosa, o si me voy a pasar de los consumos que tenemos normalmente o que venimos teniendo normalmente en los diferentes meses. Poderlo saber a tiempo y poderlo corregir a tiempo. Listo, básicamente esto era un poquito pues de lo que les quería contar referente al tema de energía solar y a lo que se viene con los recursos distribuidos en Panamá. Quien esté definitivamente interesado en participar del proyecto, nos comparte un correo haciendo la solicitud y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Juan Camilo. La verdad es que ha sido muy interesante esta presentación, porque definitivamente el mercado eléctrico panameño tiene que evolucionar, tiene que avanzar. No podemos seguir con un mercado, digamos, limitado, restringido. Hay que recordar que estamos en este evento, en este foro, reactivación de la construcción y su impacto económico. Este foro es organizado por Capital Financiero y Conectax y cuenta con el patrocinio de ERCO, Tubotec, Hans Grohe, y pues para nosotros es un placer tenerlos a todos ustedes conectados a este maravilloso evento. Hemos tenido dos presentaciones de lujo con Roger Durán y con Juan Camilo Ramírez, y ahora nos corresponde la tercera presentación de esta jornada, y es Tendencias del Mercado Inmobiliario Panameño. Esto es muy importante porque si no se realiza la venta, la comercialización de lo que está construido, es muy difícil seguir construyendo. Entonces, vamos a tener con nosotros a Dani Quiroz, que es el director de investigación de mercado para Centroamérica de Newmark, la firma de mercado inmobiliario Newmark. Dani, bienvenido una vez más con Capital Financiero. Te damos la bienvenida y el espacio es tuyo para que nos ilustres cómo
se encuentra en este momento el mercado inmobiliario de Panamá? Ok, muchas gracias. Buenos días a todos, tanto los panelistas que nos acompañan como al público en general que está participando de este evento. Sí, efectivamente, vamos a repasar un poquito lo que es el tema del comportamiento, particularmente de los mercados inmobiliarios comerciales. Con esto quiero decir que no, o sea, es un análisis solamente de lo que es el sector de oficinas, el sector logístico, industrial, manufactura y también la parte comercial. Aquí no se contempla nada de lo que es residencial ni infraestructura, pero creo que los resultados de este reporte tienen mucho que ver con lo que se ha mencionado por los dos panelistas anteriores. Yo creo que sin más presentación, creo que podemos iniciar con el tema de lo que es el mercado inmobiliario de oficinas. El mercado inmobiliario de oficinas actualmente en Panamá se encuentra en una fase de recesión según el ciclo inmobiliario. Esto es debido a que durante los últimos años, particularmente que 2017, 2018, hacia la fecha, hubo un ingreso atípico y considerable de oferta, o sea, muchos metros cuadrados, digamos que entraron de manera especulativa, no se estaban construyendo específicamente para un usuario o para una empresa en particular, sino que entraron de manera especulativa. Eso llevó los niveles de disponibilidad muy altos y introdujo al mercado, digamos, para ese entonces en una fase de sobreoferta, la cual se sostuvo durante mucho tiempo precisamente porque los precios de alquiler no bajaron, o sea, era algo atípico si nos remontamos a lo que es la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, este ciclo, digamos que ningún mercado se lo salta y al final, qué sé yo, 2019, 2020, el cambio aquí a la fase de recesión fue bastante duro. Y pues ha afectado también bastante lo que son los precios de arrendamiento debido a que se encuentra en esta fase. ¿Qué podemos ver? Que tal vez para el 2020, bueno, 2021 ya y de aquí al 2022 podemos ver algunas tendencias o algunos cambios proyectados, como podemos mencionar tal vez la mudanza hacia otros inmuebles. O sea, ya existen, y eso pasa a veces cada 5, cada 10 años que eso por la extensión de los contratos, muchas veces hay empresas que ya están en edificaciones que tal vez muestran cierto grado de obsolescencia, no solamente por su ubicación, sino también por sus especificaciones técnicas. Hablemos de cantidad de estacionamientos, hablemos de cantidad y velocidad de los elevadores, hablemos también de lo que es la infraestructura interna en términos de lobbies, en términos de salidas de emergencia, todo este tipo de cosas. Y entonces cuando un mercado entra en una fase de recesión, los precios generalmente tienden a bajar y es ahí donde tal vez ahorita lo vamos a ver un poquito más claro con el tema de las categorías, pero es ahí donde hay muchos usuarios que deciden migrar a inmuebles mucho mejores, mucho más eficientes, con mucho mejores ubicaciones y tal vez pagar exactamente lo mismo de lo que están pagando actualmente en un edificio que muestra mayor grado de obsolescencia. Entonces, eso lo podemos ver. También vamos a ver, a pesar de que ya la disponibilidad está bastante alta, vamos a ver un aumento todavía mayor, particularmente por un tema de la implementación del teletrabajo a partir de lo que fue el año pasado con el tema de la movilidad y con el tema de la cuarentena. Ahora, sí me gustaría aclarar que no es el tema del teletrabajo, si bien es cierto, sí impacta el mercado inmobiliario de oficinas, pero no es que debemos de pensar o asumir que el mercado o que los edificios de oficinas van a quedar totalmente vacíos, como hay alguna gente que lo ha expuesto o lo ha comentado. Yo creo que, si bien es cierto, la enseñanza que nos deja la cuarentena, porque no puedo decir que estamos post pandemia, porque todavía estamos dentro de ella, pero quiero decir, por lo menos de lo que fue esta cuarentena y este cierre económico que tuvo Panamá, particularmente, a diferencia de otros países, yo creo que podemos ver acá que sí, efectivamente, la gente trabajando desde la casa tuvo un impacto. Tal vez antes el gerente financiero de una empresa nada más llegaba y confeccionaba su cheque para pagar el alquiler. No, nadie se enteraba de nada. Yo creo que ahora con el tema del teletrabajo, si bien es cierto,
las empresas se pusieron un poquito más a ver, bueno, cuáles son mis costos de real estate, cuáles son mis costos operativos, y tal vez teniendo gente trabajando desde su casa pueden llegar a suponer o a pretender reducir tal vez la cantidad de metros cuadrados que están utilizando actualmente y aplicar tal vez un modelo no solamente de teletrabajo, sino un modelo, digamos, flexible o un modelo intermitente entre trabajo desde la casa y trabajo desde la oficina. Recordemos que hay muchísimo, o sea, de la demanda de oficinas o de los espacios de oficinas ocupados dentro de los inmuebles, tanto en el área bancaria como en Costa del Este, que son dos de los submercados más importantes de Panamá en el tema de oficinas. Muchas de estas empresas son empresas multinacionales que están bajo el esquema de la ley SEM, ¿verdad? De sede de empresas multinacionales que les brinda beneficios a nivel fiscal, a nivel migratorio. Pero ¿qué pasa? Que también esa ley, por ejemplo, o sea, estas empresas no pueden irse a disfrutar de todos estos incentivos y con todo su público, o sea, o todos sus empleados desde su casa. O sea, tienen que tener un domicilio dentro de un inmueble de oficinas. Esa es una de las razones por las cuales no deberíamos de pensar que el mercado de oficinas va a dejar de operar. Y lo otro es que también los primeros meses, yo creo que de pandemia, o sea, y el tema de la cuarentena, se podría decir que el teletrabajo funcionó bastante bien. O sea, yo creo que si no existiera la tecnología que tenemos hoy del Internet y del Wi-Fi y de todo esto, o sea, todas estas plataformas tecnológicas para tener reuniones o este tipo de actividades, creo que hoy me imagino que si esto hubiera sucedido hace 20 años, o sea, la historia sería muy diferente. Creo que definitivamente esto viene a ayudar. Pero ya después de 6 o 8 o 9 meses de estar en el teletrabajo, algunas empresas han hecho sondeos y sí se ha visto que, por ejemplo, la eficiencia de ciertas personas, no estoy hablando de todos los colaboradores, pero algunos colaboradores sí definitivamente redujeron su rendimiento. Hay un tema también de seguridad cibernética. No todas las empresas pueden mandar a sus empleados con una laptop con toda la información financiera de sus clientes a trabajar desde la casa. Un tema también de infraestructura a nivel de conexión, a nivel de ancho de banda que puedas tener, dependiendo de muchos trabajos, o sea, definitivamente no vas a tener una conexión como la de tu oficina en tu casa, y ahí es donde también se da eso. Y después también es un tema psicológico. Creo que después de 9, 10 meses de estar en teletrabajo, se hizo una encuesta por parte de nuestra empresa a 16,000 personas en los Estados Unidos y creo que de ahí más del 80% ya quería volver con un grado alto de ansiedad a su casa, a su oficina, perdón, porque también muchas veces en la casa pues no se tienen las condiciones adecuadas para trabajar. Entonces podemos ver un aumento en la disponibilidad, una reducción en espacios, como lo dije anteriormente, ajustes en los precios todavía. Sí vamos a ver una leve reactivación en la demanda y que de hecho ya la estamos experimentando. O sea, actualmente hay muchos requerimientos en camino. Hay muchas empresas pensando en ver qué hacen si se mudan, muchas empresas que están pensando también en volver a Panamá o en iniciar una operación en Panamá. Sin embargo, el tema de la negociación de estos contratos o al haber tanta oferta y tanta disponibilidad, pues las negociaciones, el proceso de negociación se demora bastante. Y entonces también podemos ver acá una reducción importante también en las iniciativas de la construcción. Acá, para entrar un poquito en materia con los indicadores de lo que es la oferta, podemos ver que en la ciudad de Panamá tenemos alrededor de 1.750.000 metros cuadrados de inventario o de área, digamos, arrendable total. Esto se ha visto antes del 2017. Veíamos que, por ejemplo, que los cambios en el inventario eran importantes. Sin embargo, ahora cada vez menos, o sea, desde 2019 vemos que cada vez es menos el pipeline de proyectos en construcción. Yo creo que se justifica todo lo que mencionó Hitler al principio sobre el tema de la baja tan importante del crecimiento de la construcción. Tiene que ver mucho con lo que mencioné anteriormente de este tema del ciclo inmobiliario. O sea, ya vemos que al estar el mercado inmobiliario de oficinas en una fase de recesión, estamos hablando que antes del 2017 habían proyectos que entraban y le insertaban al mercado solamente en oficinas 30,000, 50,000 metros cuadrados, cosa que eso no se está viendo hoy ni se va a ver por lo menos por los siguientes 3 o 4 años. Aquí mismo aquí se puede explicar esa baja en la construcción. O sea, lo vemos en el mercado de oficinas, lo vemos en el mercado comercial, lo vemos en el mercado industrial y a veces también incluso hasta en el residencial. Entonces,
podemos ver que sí, definitivamente la tasa de vacancia o de disponibilidad es bastante alta, o sea, es particularmente la más alta de la región. Pero ¿por qué es esto? Por todos los excesos que se cometieron, digamos, durante los años anteriores. O sea, había un exceso de oferta ingresando al mercado sin ningún tipo de colocación o sin ningún tipo de plan a nivel comercial, y eso hoy en día se ve este efecto, ¿verdad? Ahora, el tema de los proyectos en construcción creo que viene a ser vital. O sea, mientras tanto no se deje de construir, que creo que es algo que está pasando en este momento. O sea, cada vez hay menos, y yo creo que actualmente a hoy no existen una cantidad importante de metros cuadrados de oficinas en fase de desarrollo, lo cual es muy bueno porque sería la única forma de poder llegar estos niveles y estas tasas de vacancia a niveles de equilibrio y que se vuelvan a equilibrar un poco los precios. Así que para dentro de 3, 4 años se espera que el mercado de oficinas entre en una fase de recuperación. Lo podemos ver aquí claramente con el tema de la demanda. O sea, realmente en todo un año, o sea, todo este cierre y toda esta cuarentena tuvo un efecto bastante negativo en el tema de la demanda. Podemos ver que la absorción bruta fue de alrededor de 12,000 metros cuadrados apenas, cuando en 2017 tuvimos alrededor de casi 90,000. Así es como ha ido bajando la absorción bruta en las barras celestes, y la absorción neta, que es la diferencia entre lo que se ocupó y lo que se desocupó, podemos ver que sí, definitivamente ha habido más desocupación en el 2021 versus todos los últimos 5 años. Con respecto a los precios de alquiler se han mantenido bajando constantemente, particularmente desde que el mercado entró en una fase de sobreoferta. Sin embargo, asumimos nosotros que estos precios, o sea, esto es el precio de lista en la línea celeste, y este es el precio al que se cierra el contrato, y el espacio que hay en medio es, digamos, el gap o la brecha en la negociación de esos precios. Creemos que ya para este periodo estos precios ya están tocando fondo, o sea, ya no deberían de bajar mucho más, porque realmente ya se volvería algo prácticamente no tendría ningún atractivo para el desarrollador o para el propietario del inmueble bajar por debajo de esto, porque ahí aquí hay, digamos, está mucho más bajo de las expectativas de retorno que pueda tener un inversionista inmobiliario. Tal vez para ver un poquito más el tema acá de las categorías, podemos ver que efectivamente, o sea, hay muchos edificios nuevos, o sea, lo que es la categoría del inmueble, los clase A más. Lo que ha pasado acá en esto, que la vacancia o la disponibilidad es tan alta, es particularmente lo que les mencionaba al inicio. Hay muchos inmuebles que entran al mercado sin ningún nivel de precolocación o sin ningún esfuerzo previo de comercialización. Entonces le inyectan al mercado, son edificios nuevos, pero que entran con importantes espacios vacíos, y esto es lo que hace que digamos que la categoría A y la B en particular tengan los mayores grados de disponibilidad. Particularmente aquí vemos que esto, para que llegue a niveles de equilibrio de un 10-12%, tendríamos que esperar mínimo 3 años y que no esté ingresando al mercado, digamos, nuevos inmuebles. Después, con el tema de la demanda, podemos ver que efectivamente aquí sí se nota un poquito el efecto de la cuarentena y el efecto del teletrabajo. Vemos que todas las categorías mostraron niveles importantes de desocupación versus la ocupación. O sea, si hubo salida de empresas, si hubo reducción o devolución de metros cuadrados por parte de algunas empresas a los propietarios. Y eso es un fenómeno que se va a seguir manifestando por lo menos durante este año y el año entrante. Y aquí, para explicar el tema que mencioné anteriormente con lo de los precios, aquí podemos ver que si alguien está, por ejemplo, en un edificio clase B y está pagando en un rango entre los 9 y los $20 por metro cuadrado, eso va a depender generalmente, o sea, a pesar de ser una categoría inferior, pero muchas veces la ubicación o muchas veces el tipo de inquilinos hacen que edificios de esta categoría puedan tener rangos altos de precios. Y es justamente eso, o sea, de hecho pusimos esta sombra acá, porque ustedes pueden ver que una persona que está pagando actualmente 15 o incluso $17 por metro cuadrado por mes, estando en un edificio de baja categoría y un edificio con ciertos niveles de obsolescencia inmobiliaria, se podrían perfectamente mudar a un edificio clase A
o incluso en los rangos altos de clase B podrían optar por un edificio en los rangos bajos de clase A más, que son edificios que van a tener cafeterías, que van a tener locales comerciales, que van a tener todas estas amenidades, que van a tener una cantidad considerable y una relación de estacionamientos adecuada. Y todo esto entonces hace que haya mucha migración. Y esa migración generalmente cuando una empresa migra, ahora con todos estos esquemas de trabajo rotativo, de que teletrabajo y trabajo desde la oficina, puede ser que se reduzcan los espacios. Y es ahí donde se ve reflejado esta alta desocupación. Por otro lado, creo que estamos con el tiempo limitado. Yo creo que acá pues, tenemos bastante información. Sin embargo, aquí podemos ver tal vez el tema industrial o el tema logístico. Si bien es cierto, todos los mercados inmobiliarios sufrieron, particularmente en los países como o sea, como Panamá, que tuvo una cuarentena y una, digamos, un cierre particularmente estrecho de la economía. Sin embargo, al igual que en muchos de los otros países, el mercado inmobiliario fue el que menos se vio golpeado por el tema de las cuarentenas y por el tema de la pandemia. Por el contrario, yo creo que más bien mostró mayor actividad por un tema de que los supermercados, las farmacias y algunas empresas pues decidieron abastecerse más de lo que normalmente se abastecían por caso de que se interrumpiera por el tema pandemia la cadena de suministros. Entonces más bien las bodegas experimentaron mayor grado de demanda. Y también otro efecto por lo cual es un mercado que se mantiene sano, y podemos verlo aquí claramente en la fase de expansión, es por un tema de la tecnología y que tiene que ver con la construcción, que es el modelo de construcción Build to Suit. O sea, muchos inmuebles que se construyen actualmente en Panamá, en los diferentes parques logísticos o diferentes parques industriales, se construyen a la medida de un usuario, lo cual no hace que la tasa de disponibilidad tenga grandes modificaciones. De hecho, vemos acá que el mercado se ha mantenido bastante sano y actualmente está más bien en un nivel histórico de vacancia. Estábamos hablando de un 7.96%, o sea, que es algo muy sano, es un mercado que efectivamente está en etapa de crecimiento. Ese modelo Build to Suit no es ni más ni menos que cuando llega una empresa y dice, bueno, quiero instalarme en Panamá, quiero instalar una operación de manufactura, una operación logística, y algún desarrollador llega y le dice, bueno, pues yo te lo construyo. Eso tiene que ver mucho con la tecnología de la construcción, que hoy en día es cada vez se pueden entregar inmuebles más rápidos y en el caso de una bodega particularmente, los tiempos de entrega se han reducido incluso a 8 o 10 meses. Entonces, ese inmueble se le construye a ese usuario en particular, se le construyen sus 3.000, sus 5.000 metros cuadrados, y cuando ingresan al mercado, a diferencia, por ejemplo, de lo que decía yo anteriormente de las oficinas, ingresa al mercado de una vez ocupado por ese usuario. Entonces no tiene ningún efecto, o sea, no crea ese efecto de aumento en la disponibilidad. Si bien es cierto, crece la oferta, crece el inventario, pero no afecta la disponibilidad porque el inmueble entra de una vez lleno. Entonces eso también se puede ver, o sea, si ustedes comparan lo que vimos anteriormente de las oficinas versus el industrial, podemos ver que la desocupación ha sido poca, y podemos ver que en efecto durante los últimos 5 años los niveles de disponibilidad y los niveles de absorción particularmente, estamos hablando de que solamente en el último año se ocuparon 88.000 metros cuadrados sin tomar en consideración Colón, ¿verdad? O sea, solamente estamos hablando de Ciudad de Panamá. Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede apreciar que es un mercado que está bastante sano. Con el tema de los precios de alquiler, creo que estos precios se han mantenido estables. Tal vez aquí se ve una variación importante, pero podemos ver que esa variación se da entre $2, ¿verdad? O sea, de 7 a 9. Esos son los precios que se han mantenido, y en un mercado sano, tal y como está yo creo que se puede asumir que estos precios se van a mantener por lo menos para los próximos años. Y acá, bueno, quiero decir, se puede apreciar que efectivamente con respecto a lo que es las categorías, sí tenemos una participación muy importante de lo que es la clase A. ¿Esto qué significa? Que Panamá tiene un mercado bastante nuevo, bastante joven. O sabemos que la mayoría de inmuebles de alta gama o de alta categoría pues están o sea, son los que representan la mayor cantidad de la oferta, lo cual indica que este mercado ha evolucionado desde los últimos 10 años para ser, digamos, prácticamente
claros en ese sentido, lo cual ubica a Panamá, por lo menos la ciudad de Panamá. Estamos hablando de proyectos como Panamá Pacífico, como PLP, como Parque Sur, o sea, todo este tipo de proyectos que son bastante recientes. Y los niveles de disponibilidad de estos inmuebles son los más bajos precisamente por el efecto de esto que les mencioné antes del Build to Suit. Vemos que también la mayor cantidad de absorción o de demanda se ubicó en esta categoría. Y bueno, efectivamente, al ser edificios más sofisticados, pues son los que tienen el precio más alto. Sin embargo, Panamá tiene un precio, es alto si lo comparamos con países como México, si lo comparamos con otros países donde los precios promedio andan alrededor de los $5, $4.50, si lo comparamos con El Salvador, si lo comparamos con Guatemala. Pero creo que el tema también es importante resaltar que Panamá, o sea, ninguno de esos otros países tiene un canal interoceánico. Ninguno de estos otros países tiene un aeropuerto que es un hub continental aéreo. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que hacen que este mercado también se mantenga en niveles saludables de precios y no se ve que estén ni bajando ni subiendo, gracias a que es un mercado que se mantiene en fase de expansión. No sé, yo creo que con temas de tiempo estamos, creo que ya estamos al límite. No sé si tal vez podemos pasar a lo que son preguntas, porque no creo que me dé tiempo de continuar, digamos, tal vez con algún otro mercado. No sé si habrán algunas preguntas al respecto y con mucho gusto las puedo atender. Sí, Dani, realmente para todos los que están participando del evento ha sido muy interesante esta presentación porque nos coloca ante la realidad del mercado, ¿no? Específicamente en un área donde pues hay una oferta creciente. Siempre se dice que en Panamá hay un déficit habitacional, así que la parte inmobiliaria residencial, en ella siempre hay oportunidades para crecer, pero en la parte comercial todo depende de cómo se mueve la economía, de la inversión que atraigamos al país. Pero queremos abrir el espacio a preguntas y respuestas, porque obviamente hemos recibido algunos mensajes desde Honduras. Se ha conectado un amigo que está allá, nos está siguiendo, y en otros países también. Yo hace algunos años quisiera pues hacerle una pregunta a Juan Camilo Ramírez. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar Alemania, y en Alemania se habla de la transición energética. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en Alemania hay pequeñas cooperativas, por ejemplo, de residentes de un pueblo que establecieron una generación solar a base de paneles sobre la escuela de la comunidad. Y con eso distribuyen a la comunidad y también venden el excedente al sistema. También pude ver una cooperativa agrícola dedicada a la cría de cerdos que utilizaba los desechos para generar energía y suministrarle a la comunidad y también vender el excedente. ¿Cuándo podremos ver algo así en Panamá y América Latina? Porque a mí me llamó mucho la atención que no eran grandes cooperativas ni eran grandes poblaciones, eran poblaciones relativamente pequeñas. ¿Cuándo lo podremos ver, esa transición hacia energía distribuida, energía generada por los propios consumidores? Hitler, yo te cuento algo, eso depende mucho digamos que de cada uno de los países. Me hacías la pregunta también para Latinoamérica y en este momento hay países de Latinoamérica, uno de los casos es Colombia, donde ya lo puedes hacer, donde tu comercializador lo puedes escoger y es lo que estamos haciendo a través de Neu, donde digamos se empiezan a generar estas redes de generación y de poder vender los excedentes de energía. Hoy en Panamá lo que se puede lograr es que si tienes energía solar y eres, digamos, un gran cliente, consumos altísimos y tienes parte de la energía que te sobra, pues puedes venderla a la red. Puedes venderla a la red, pero no a un usuario final. Hoy en Panamá eso no se tiene y digamos que todavía no lo veo en el corto plazo, pero probablemente es algo que a futuro va a llegar a Panamá y que pues, eso es algo que irá determinando la regulación en Panamá. Es algo que dependemos más de la regulación que de la tecnología y de que tecnológicamente se puede hacer. Interesante. Roger, seguramente muchas personas se van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el empleo en la construcción? Si la construcción no se reactiva,
qué impacto va a tener en el empleo y en el consumo, que lo tocamos, pero no profundizamos en ello, el impacto de la construcción en el consumo. Bueno, es importante tomar en consideración, todo va a depender de cómo se vaya evolucionando lo que son las medidas de restricciones, ¿no? De movilidad y de las medidas sanitarias, ¿no? Porque si no se abre el compás de una manera o no se puede reactivar el X sector, más que todo el de la construcción, por ese sentido, eso puede ser una limitante. Otro que podemos ver es que esa parte se puede hacer a través de la inversión pública. Se hablan de ya proyectos, o se sabe que hay proyectos que fueron paralizados o están paralizados por alguna razón y por otra por la pandemia. Eso es una parte importante, que ahí se puede lograr reactivar estos empleos. También hay que tomar en cuenta que esa cantidad de empleo con relación al consumo es sumamente importante, porque el círculo económico funciona a través del consumo, a través de lo que se gasta. Pero si no hay la generación como tal, o la empresa no está generando, ¿cómo vas a hacer para pagarle a los empleados? Y si los empleados no están empleados o no tienen salario, ¿cómo van a hacer para consumir? Entonces ahí es donde se rompe el consumo, y es sumamente importante que se vea la manera, o que con el plan que se tiene previsto de la reactivación económica del gobierno, que se activen estos megaproyectos, que básicamente se habla de ellos, si no me equivoco, una presentación del MER, se habla de 5.000 empleos que se pueden reactivar con lo que es la línea 3 del metro, con lo que es el túnel del metro que va por abajo del puente, y los programas de mantenimiento. Así que estamos hablando que si eso se logra, podemos comenzar a ver el efecto multiplicador que ya se ha hablado que tiene la construcción en los otros sectores, porque sabemos que en donde hay una obra se beneficia el chichero, por coloquialmente, la fondita que se establece cerca o incluso abajo de los proyectos de construcción, que esto comienza a generar, y de ahí comienza a generarse los materiales de construcción, el transporte, o sea, es una serie, un efecto en cadena que va permeando en toda la economía, y que es importante volver a recuperarlo. Por otro lado, también se ha visto que el tema de los materiales sí se están retomando. El tema de concreto premezclado, el tema de todos estos materiales de construcción ha ido creciendo, y eso también se puede ver porque personas que no fueron afectados por la pandemia, no fueron afectados por su ingreso, al no poder gastárselo, lo ahorraron, y muchas veces, ¿qué están haciendo? Están rehabilitando su casa, haciendo remodelaciones, y eso comienza a generar y a recuperar los empleos. Pero sumamente importante, y lo que acabas de decir, Hitler, es recuperar los empleos para que se reactive el consumo, porque es la única manera, pues básicamente una de las maneras que podemos comenzar a ver cómo la economía comience a recuperarse, a comenzar a levantarse, porque el efecto multiplicador se va a dar en mayor medida, ¿no? Con el sector construcción. Sí, una pregunta para don Dani. Don Dani, no tocamos el tema de la vivienda, del tema inmobiliario de residencias, porque obviamente este es un nicho, digamos que para Newmark lo más importante quizás en este momento sea ver cómo se mueve el mercado inmobiliario comercial. Obviamente son dos mercados muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre en cómo se mueve el mercado comercial y cómo se mueve el mercado residencial en Panamá? Bueno, particularmente, y creo que como lo mencionaba Roger ahora, también es un tema al igual que las otras actividades económicas, es un tema que está siempre encadenado.
Muchas veces el mercado residencial también obedece a su crecimiento, por ejemplo, a un nuevo sector donde se desarrollan también actividades económicas. Entonces podemos ver que sí, efectivamente el área bancaria, Costa del Este, otros submercados, aparte también de lo que son, digamos, en las otras provincias, particularmente la gente quiere vivir más cerca cada vez de su trabajo, y en la medida de que la gente tenga las posibilidades, pues lo van a hacer. Para evitar temas de desplazamiento y todo esto, del tiempo, calidad de vida y todo eso. Pero yo sí le puedo decir que a pesar de que en Numark nosotros no monitoreamos el mercado residencial, pero yo vivo en Panamá hace ya casi 10 años y uno puede sentir que efectivamente hay una similitud con lo que es el tema de los indicadores inmobiliarios. Sí puedo sentir que efectivamente los precios, por ejemplo, de arrendamiento, tal vez no tanto los de venta, pero los precios de arrendamiento han bajado considerablemente. Al igual que, por ejemplo, que el mercado de oficinas. Creo que también se debe a un tema que está relacionado con el ciclo inmobiliario y que tiene que ver con la sobreoferta. Eso siempre es la ley de la oferta y demanda. O sea, cuando hay sobreoferta, los precios efectivamente van a tender a bajar, o va a haber una presión para que los precios bajen. Y también vemos que los niveles de demanda también no han sido los óptimos. Creo que también está encadenado al tema del desempleo. Hay mucha gente que pues se ha ido a vivir con otros familiares, que han alquilado apartamentos en conjunto porque tal vez pues por un tema del cierre y la cuarentena pues perdieron su empleo o redujeron considerablemente sus ingresos y han tenido que desocupar apartamentos. También hemos visto mucha migración, por ejemplo, de mucha gente que estaba establecida en Panamá, extranjeros que han migrado hacia otros países. Eso también ha aumentado la disponibilidad. Así que yo creo que en este momento, al igual, y lo voy a decir para el mercado inmobiliario en general, no solamente para el mercado residencial, yo creo que el tema de conocer las expectativas de la demanda, que en los últimos años ha cambiado bastante, tanto las expectativas de la gente a la hora de comprar o alquilar un apartamento como de alquilar o comprar una oficina, creo que hay que estar muy pendientes, porque sí, normalmente, y eso lo he visto en muchos otros mercados, no solamente en el panameño, muchas veces si el desarrollador se informa bien, hace sus estudios adecuadamente y planea su construcción de manera inteligente y de manera que sea acorde con los requerimientos de la demanda, sí podemos ver que tanto en residencial en Panamá como en los otros mercados se han construido edificios que, a pesar de que ves otros edificios, otros inmuebles mostrando grandes niveles de desocupación y mostrando mucha lentitud en la ocupación de lo que ya tienen existente, han ingresado al mercado inmuebles o sea, nuevos que entran en una fase de sobreoferta o en una fase de recesión y aún así se ocupan todos. Yo creo que es importante resaltar eso. O sea, la demanda ha cambiado y cada vez cambia más rápido, aspectos de tecnología. O sea, ahora hay inmuebles residenciales que tienen coworking arriba, que tienen sala de juegos, que tienen una orientación, digamos, para gamers o para gente que sí requiere mucha infraestructura tecnológica, temas de internet, todo esto, que tienen facilidades para las mascotas. Hoy que en día, digamos, el tema de las mascotas toma cada vez más importancia en las nuevas generaciones. Entonces, el tener parque para mascotas, o sea, todo eso, si el desarrollador lo piensa, igual lo que mencioné yo de las características que piden los usuarios de oficinas, si el desarrollador lo construye de esa manera y si la demanda, o sea, si la oferta satisface las necesidades de la demanda, yo creo que esos proyectos pueden ser exitosos. El tema es que cuando empiezas a hacer el mismo modelo durante 10, 15 años, porque hace 15 años fue exitoso y sigues construyendo exactamente lo mismo que construías antes, ahí es donde vienen los problemas de los excesos. Pero yo creo que lo bueno es que yo creo que por ahora, y lo último que voy a decir con respecto a este tema es que particularmente ya llegamos a un nivel en que ya el productor o el desarrollador o el constructor sabe que no estás en un buen momento para empezar a construir de manera especulativa. Entonces eso es muy positivo, porque si bien es cierto, en los años anteriores veíamos que la tasa de disponibilidad se acercaba a niveles de equilibrio y entraban 30,000 o entraban 40,000 metros cuadrados de 2 edificios, 3 edificios, y otra vez la tasa de vacancia para arriba o otra vez los precios hacia abajo. Yo creo que en este momento no estamos viendo como grandes proyectos así gigantes como los que se construían hace 4 o 5 años,
lo cual nos proyecta que tal vez los niveles de disponibilidad van a bajar porque se van a empezar a ocupar los espacios que existen. Nadie se va a poner a esperar que viene tal proyecto nuevo que voy a esperar a que lo entreguen, ¿no? Sino que se va a empezar a llenar lo que ya tenemos existente, las tasas de vacancia van a empezar a llegar a niveles de equilibrio y los precios se van a equilibrar y vamos a ver a los mercados inmobiliarios entrando en una fase de recuperación. Juan Camilo Ramírez, otra pregunta para usted, y creo que esto es muy importante porque al final también estamos hablando para el sector empresarial. ¿Qué tan importante? O sea, si yo tengo una residencia que compré, una vivienda unifamiliar, para mí de repente puede ser algo costoso la inversión, eso es lo que piensa mucha gente, puede ser algo costoso la inversión en paneles solares. Sin embargo, ¿qué tan importante es para el desarrollador de una inversión de carácter comercial, una bodega, un centro comercial, un edificio de oficinas, integrar el tema de generación solar desde el principio? Porque muchas veces, cuando ya la infraestructura está construida, queremos hacer ese cambio porque tal vez algún cliente lo demanda, porque cada día más, cuando llegan las empresas multinacionales a Panamá, que ya hay más de 120, ellas sí vienen con esa exigencia, no como ocurre con algunas empresas locales que no lo exigen. Entonces hay que hacer la inversión y hay que correr a ver cómo se compone. Entonces, ¿qué tan importante es contemplar esto desde el principio? Hitler, ahí tocas un tema supremamente importante y es que definitivamente el mercado, no solo en Panamá, sino a nivel internacional, está muy orientado a temas ambientales. De hecho, para muchas de las empresas poder ser proveedores de otras empresas a nivel macro, a nivel internacional, les solicitan tener procesos que vayan de la mano con temas ambientales, en eficiencia energética, en procesos industriales. Entonces, digamos que en este momento contemplar desde el inicio del planteamiento de un proyecto, ejemplo, para la construcción de una bodega, la construcción de una nueva planta, bien sea de producción o de otro tipo, es bastante importante contemplarlo, por lo menos dejar la disponibilidad para una futura implementación. Si se puede hacer desde el principio, hay mayores beneficios en el sentido de que el tema de financiación va a ser muchísimo más fácil porque lo que vas a hacer es empaquetar el proyecto de energía solar dentro de un proyecto macro que es la ejecución o la construcción de esta bodega o de esta nueva edificación. Entonces vas a tener claramente tasas muchísimo más favorables. Digamos que no vas a percibir la inversión del proyecto de energía solar porque va a quedar diluido en toda la ejecución del proyecto. Si ese no es el caso, si desde el principio decimos, bueno, listo, no vamos a poner un sistema de energía solar porque todavía no sabemos efectivamente cuáles son los consumos de ese usuario final del edificio, por lo menos dejemos toda la infraestructura básica para que la implementación a futuro sea muchísimo más sencilla, tenga unos costos disminuidos y pues en temas de financiación y poder adquirir este tipo de proyectos, sobre todo para el sector empresarial, pues para el sector industrial y comercial, hay bastantes beneficios en cuanto a opciones de leasing, a opciones de adquisición del proyecto por mecanismos financieros pues bastante interesantes y que tienen un tema de incentivos hoy en día, no solo para Panamá, sino a nivel internacional, pues bastante interesantes. Entonces, para responder tu pregunta, es supremamente importante contemplarlo desde el principio si se quiere llegar a eso y básicamente es hacia donde está tendiendo el mercado en este momento. Roger, otro tema que preocupa mucho en Panamá es el tema del crédito hipotecario. Obviamente ha sido uno de los pilares del crecimiento del sector financiero. Sin embargo, hoy muchas personas van a tener que refinanciar, reestructurar esa deuda para no perder la garantía, el bien. Y obviamente los bancos, su negocio no es reposeer bienes para luego comercializarlos, sino prestar y recobrar ese préstamo con un interés que sea razonable. Pero estamos en un mercado a la baja, o sea, estamos en un mercado donde estamos viendo pues que colocar nuevos productos va a ser muy difícil. Creo que el mercado se está moviendo hacia el mercado de interés preferencial, también apoyado por el Fondo Solidario de Vivienda, que obviamente para el comprador es un fondo muy efectivo porque le aporta $10,000 para la compra de una vivienda
dependiendo de su valor, que va hasta, creo que hasta $70.000 más o menos. O sea, le reducen $10.000 la deuda y por tanto también la letra a largo plazo. Y con el beneficio del interés preferencial eso pues es manejable. Pero hay que tener en cuenta que muchas personas han salido ya de los 10 años del beneficio de interés preferencial y ahora tienen que reestructurar la deuda. ¿Cómo ve Roger Durán, analista del Centro de Competitividad, este nicho del mercado y esta necesidad de que el mercado inmobiliario se mantenga sano? Sí, bastante complejo el tema. Sí, esa parte de los bancos y lo que se ha visto más que todo, que las restricciones, o sea, los procedimientos y ese tipo de parámetros para otorgar un crédito, sí se ha puesto más riguroso. Es por obvias razones, porque como estamos en una situación de pandemia, mucha gente está perdiendo sus trabajos, mucha gente ha afectado sus ingresos, ya sea los independientes o los dueños de sus negocios o emprendimientos, y eso ha limitado un poco el mercado. Por eso es la importancia de salvaguardar las empresas y los empleos en su mayor cantidad posible, ¿no? Porque para poder salir de la restricción o la recuperación económica sea menos dolorosa, es importante que no se pierdan no se pierdan ni los empleos ni el tejido productivo, ¿no? Con relación, más allá de los créditos, o sea, la más parte financiera, sí se ha visto el tema de la reestructuración es sumamente importante, porque cuando van saliendo del interés preferencial, la tasa de interés se sube de una manera significativa. Y ese poder adquisitivo que cambia va a ir afectando el consumo, porque se está yendo una parte de los ingresos de los hogares para lo que es la hipoteca, ¿no? Y como bien lo dijiste, el banco no le interesa no le interesa quitarle los bienes o las propiedades a los clientes, porque ese no es su fuerte. Su fuerte es financiar y captar las ganancias a través de los intereses y de sus mecanismos, ¿no? Entonces, para mí es importante que se tenga y que siempre, o sea, la reactivación económica tiene que ir muy, muy, muy ligado, muy enfocado en cuidar el empleo. Porque si cuidamos el empleo y no hay esa cantidad de desempleo, no se va a afectar el consumo y vamos a poder ir reactivando la economía. Otro dato importante, que los créditos y el financiamiento que se está dando se ha mantenido sí hubo una reducción, pero por lo menos cada vez que este año va creciendo poquito a poquito, ¿no? O sea, se ve ya luces de reactivación o de mejoramiento. Pero la reestructuración de la deuda es sumamente importante porque es una manera de que no se vea afectado tanto el ingreso familiar. A esto hay que sumarle otros factores como la inflación, que se está viendo un efecto inflacionario ya en los productos, ya sea de manera nacional como manera internacional, ya se está viendo una afectación, una alza en los precios. Esto también se va ligado con los fletes, que se ha incrementado significativamente los fletes internacionales por el tema de los contenedores. Y todo eso va en un conjunto que hay que tomarlo en consideración, porque al verse afectado todo esto, o el ingreso familiar, se va viendo afectado todo el consumo y por ende el sector financiero tiene que buscar los mecanismos para, y en conjunto con la ciudadanía y con los clientes, por decirlo así, que se llegue a una parte media y que sea un ganar-ganar, porque nadie quiere perder su casa o nadie quiere perder su hipoteca o su bien, y el banco tampoco quiere hacerse
quitarle las propiedades o captarle los bienes a los clientes para después qué va a hacer con ese inventario, para rematarlo y no tener y no recibir lo que ellos tienen proyectado o contemplado. Pienso que también el sector financiero tiene la capacidad de aguantar la crisis, sí lo puede hacer, pero sí por eso no es que va, ¿cómo te explico? No va a perder dinero. No va a perder dinero, o sea, tampoco va a perder dinero, pero hay que buscar los mecanismos, ¿no? Hay que buscar los mecanismos y que las personas también se informen más del tema de la moratoria, de la reestructuración de deuda, porque mucha gente no conoce ese tema de la moratoria, de la reestructuración. Piensan que me acojo a la moratoria y después cuando ya pasa yo recupero y comienzo a pagar. ¿Y qué pasó con los intereses que estuvieron en el congelado, ¿no? Eso después se aplica al final. O sea, todo eso se va trasladando. Así que pienso que la reestructuración es sumamente importante. El tema de tener claro cuáles son las reglas de juego y buscar la manera entre los dos que eso no se pierda. También hay que tomar en consideración que debe haber un cierto grado de flexibilización del sector financiero para poder, ya sea financiar a estas empresas que tuvieron mucho tiempo cerrado y poder reactivarse, porque las cuentas seguían pasando, el tema de los pagos de alquileres seguían corriendo, entonces todo eso se va acumulando, pero lo importante aquí, para mí el mensaje es evitar que cierren más empresas, porque ya han cerrado bastantes, y que esto no llegue a raíz de una pérdida del empleo. Porque sí, se sabe que se está abriendo emprendimientos, se está viendo gente que está emprendiendo porque perdió su trabajo, pero este emprendimiento es un emprendimiento de subsistencia, es un emprendimiento bien estructurado. Por lo general son emprendimientos de subsistencia que bien, sí, muchos van a progresar, pero muchos van a quedar que cuando ya consiguen un trabajo dejaron eso y ahí pudo haber una pérdida, pudo que se invirtió para intentarlo y no se dio, pero siempre tiene que haber un mecanismo para que no haya ni la pérdida de empresas ni la pérdida de empleo, ¿no? O sea, un ganar-ganar, ¿no? Sí, bueno, tenemos otra pregunta para Juan Carlos Ramírez. En Europa Juan Camilo, perdón, disculpa. Juan Camilo, en Europa hay unas cosas curiosísimas, un producto curiosísimo que se comercializa, que en Alemania le llaman paneles guerrilla, pero son paneles solares que se conectan directamente al sistema de tu residencia. Se conecta tal como se conecta a un refrigerador, un microondas, se conecta a los conectores directamente, pero estos paneles generan energía y la inyectan en tu sistema, hace que baje tu consumo de la red, y le llaman paneles guerrilla porque para poder utilizarlos hay que tener una autorización de la autoridad que regula el tema eléctrico, pero muchos alemanes y muchos europeos los compran y los utilizan sin informar a la autoridad. Y eso tiene un impacto en el consumo, que muchas veces las empresas distribuidoras no se explican, tratan de investigar y al final es un poco difícil porque con solo desconectarlo y guardarlo se pierde el rastro. Tendremos que llegar a eso en Panamá y América Latina para digamos, porque todavía en nuestros países, en el caso de Panamá, obviamente la energía es algo cara todavía, y en otros países de América Latina ni siquiera tienen la disponibilidad de energía que tiene Panamá. Perfecto, no, yo te cuento. De hecho, ese tipo de sistemas funciona exactamente igual a como funcionan los sistemas que nosotros instalamos o que proponemos hoy en día en Panamá. Y son sistemas que se llaman interconectados a la red. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la instalación, lo hacemos directamente en el tablero de conexiones o en ese tablero de breakers pues, que todos tenemos en la vivienda, y nos conectamos como si fuéramos otra carga más de la casa, como si fuera los equipos para los aires acondicionados, como si fuera todo un rack de iluminación para cierta zona de la vivienda. El tema con esto es que, y ahorita lo hablabas,
es que hay que hacer todo un proceso de certificación y de solicitud de permisos ante diferentes entidades en Panamá. Se inicia realizando unos trámites y enviando planos y enviando toda la información necesaria sobre el proyecto a que Bomberos haga pues la respectiva inspección del proyecto. Se envía luego esa información a municipio y por último se hace una validación o digámoslo, un registro ante la distribuidora, que es con la cual la distribuidora va a hacer una inspección y va a validar que efectivamente el sistema que se está instalando no genere afectaciones en las redes de uso público, porque no solo genera afectaciones para quien está utilizando la energía solar, sino para quienes estén conectados en su misma red. Entonces, lo que pasa con este tipo de equipos en los cuales tú los puedes conectar y desconectar si llegas a tener una inspección por parte de la distribuidora o del ente operador de red, para el caso pues de Europa o de diferentes países, lo que empieza a pasar con, digamos, con el caso de Panamá y con el caso de diferentes países de Latinoamérica es que las distribuidoras te empiezan a cobrar sobre el promedio. Es decir, cuando tú tienes fluctuaciones abruptas en los consumos de energía, bien sea que consumiste más energía de la que venías consumiendo en promedio o consumiste menos energía de la que venías consumiendo, ahí es donde se generan digamos, esos desfases inexplicables para la distribuidora, y lo que hacen es cobrarte o empezarte a cobrar sobre el promedio de consumos que has venido teniendo. Entonces, ahí es importante tener en cuenta de que para todo el tema de energía solar, siempre que estemos conectados a cualquiera de las distribuidoras que tenemos en Panamá, es necesario realizar todo el proceso de trámites, todo el proceso de permisos ante bomberos, municipio y por último la distribuidora, porque si no, no vamos a ver realmente el ahorro que estaríamos esperando en temas de energía solar. Uno, porque puede que la energía que me esté ahorrando no es la que realmente voy a ver reflejada en la tarifa, porque me van a cobrar sobre el promedio. Entonces hice una inversión en equipos para seguir pagando la misma energía con el promedio. Y dos, si por algún motivo yo llego a tener inyección a la red externa, yo no voy a tener un mecanismo que hoy se utiliza y es un medidor bidireccional para cuantificar la energía que sale de mi vivienda y la energía que tomo de la distribuidora y poder hacer un balance de cargas al final del mes. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque si no, lo que va a pasar es que antes la energía que yo entregue a la red o que pase hacia la distribuidora, probablemente me la van a terminar cobrando. Entonces, para el caso de Panamá, ese tipo de sistemas no lo recomendamos y no genera realmente un beneficio en cuanto a la disminución de los consumos de energía en un cliente en particular. De esta forma queremos concluir este evento, este foro de construcción 2021, reactivación de la construcción y su impacto económico. Y yo creo que ha sido un foro extraordinario desde el punto de vista de las presentaciones. Gracias, Roger. Gracias, Juan Camilo. Gracias, Dani Quiroz, por habernos acompañado en este evento. Realmente hemos tenido información de primera mano muy importante. Este evento le llegó a todos ustedes por cortesía de ERCO Panamá, una empresa que se dedica al tema de energía verde, y es muy importante lo que se nos ha planteado hoy en esta materia. También hemos tenido el auspicio de Tubotec y de Hans Grohe, que son empresas que nos han apoyado. Como siempre, ha sido una producción, un esfuerzo de Capital Financiero y Conectax, y queremos anunciarles que para el 19 de agosto del próximo mes vamos a tener un evento nuevamente, Agenda Panamá, que vamos a desarrollar con Morgan & Morgan y MMG Bank. Ya está la agenda definida, y por supuesto los esperamos a todos ustedes, los que han participado en este evento. Nos quedaron dos preguntitas que no sé si Dani podría contestarle a las personas directamente por escrito. Una nos pregunta en qué provincias de Panamá va a haber, fuera de la capital, se espera un mayor crecimiento inmobiliario, y la otra es, ¿podríamos tener acceso a las presentaciones? Obviamente, la presentación, todo el que está inscrito en el evento va a recibir una copia de este evento en video y puede verlo, puede buscar los datos que le plazcan, lo va a recibir y va a tener acceso directo al
a la grabación de YouTube. Así que no se preocupen, pueden encontrar en ella la información que quieran, pueden verlo cuantas veces quieran y también pueden compartirlo con otras personas que quizás por diversas razones no han estado con nosotros en la mañana de hoy. Así es que les agradecemos a todos la participación en este evento y los esperamos entonces el 19 de agosto con Agenda Panamá. Muchas gracias Juan Camilo Ramírez, muchas gracias Roger Durán, muchas gracias Dani Quiroz por estas excelentes presentaciones. Un abrazo y hasta la próxima.